El sentimiento debe preceder a la evidencia, de lo contrario, la evidencia nunca llegará. Durante años, estuve atrapado en un ciclo que muchos de ustedes conocen bien, ese círculo vicioso donde pides, suplicas y esperas, pero nada afuera parece moverse ni un solo centímetro. Me encontraba sentado en mi habitación, con el silencio pesando sobre mis hombros, preguntándome por qué, si ponía tanto empeño en mis oraciones, el cielo parecía de bronce. Estaba agotado de preguntar por qué no pasaba nada, de cuestionar mis carencias, hasta que una tarde, algo dentro de mí simplemente se rompió. Dejé de preguntar cuándo llegaría mi deseo y empecé a preguntar qué se sentiría si ya estuviera aquí. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero en ese instante, el tejido mismo de mi realidad empezó a deshilacharse para reconfigurarse en algo nuevo. Te voy a contar algo que me dolió entender en su momento, pero que hoy es mi mayor tesoro. Yo era mi propio obstáculo. Pasaba horas analizando el cómo, el cuándo y el porqué de mis problemas, alimentando la misma sombra de la que quería escapar. Me veía a mí mismo como un mendigo golpeando las puertas de un palacio que, irónicamente, ya me pertenecía. Pero la mente es curiosa, ¿sabes? Se aferra a lo que ve con los ojos físicos como si fuera la verdad absoluta. Ese día, decidí ignorar mis sentidos, esos mentirosos que me decían que mis bolsillos estaban vacíos y que mi vida era monótona. Cambié la pregunta. Ya no busqué razones para mi miseria, sino que empecé a interrogar a mi propia imaginación sobre la alegría de un éxito ya cumplido. Y ahí, justo ahí, ocurrió el milagro. No porque el mundo cambiara primero, sino porque yo dejé de ser el hombre que preguntaba por la falta para convertirme en el hombre que agradecía por la abundancia. A menudo caminamos por la vida como si estuviéramos frente a un espejo, gritándole que cambie nuestra expresión. Es una locura, ¿verdad? Esperar que el reflejo sonría antes de que nosotros lo hagamos. Eso es lo que hacía yo. Me preguntaba de forma equivocada. ¿Por qué me pasa esto a mí, o cómo voy a pagar estas deudas? Esas preguntas solo tienen una respuesta, más de lo mismo. Pero, ¿y si te atreves a cambiar el enfoque? Imagina por un segundo que dejas de ser la víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto. Como un niño que imagina historias de piratas y tesoros, sin dudar ni un segundo de que el sofá es realmente un barco. Esa es la fe que mueve montañas, una fe que no necesita pruebas externas porque se siente completa por dentro. Muchas veces me senté a meditar y sentí que estaba fingiendo. Y claro, nada cambiaba. Mi boca decía que era próspero, pero mi corazón latía al ritmo de la escasez. La clave no está en las palabras bonitas, sino en la vibración de la pregunta que le lanzas al vacío de tu conciencia. Cuando pregunté de forma diferente, cuando mi pregunta fue, ¿cómo es que esto se solucionó tan rápido?, mi mente no tuvo más remedio que buscar pruebas de esa solución. Es como quien cambia de estación en la radio, si sintonizas la frecuencia de la queja, solo escucharás estática y lamentos. Si sintonizas la frecuencia del cumplimiento, la música de la vida empieza a sonar con una armonía que antes te era ajena. Quiero que te detengas un momento y mires hacia atrás. ¿Cuántas veces has repetido la misma historia de dolor? Te lo digo en serio, no es necesario seguir cargando con ese peso. No es que el universo sea sordo, es que tú estás hablando un idioma que solo reconoce la carencia. Al cambiar mi diálogo interno, al transformar mis interrogantes en afirmaciones de asombro por lo que ya poseía en mi imaginación, las puertas que antes estaban cerradas con 1000 candados empezaron a abrirse solas. Fue casi aterrador ver la velocidad con la que el mundo físico se ajustó a mi nueva forma de preguntar. No hubo lucha, no hubo sudor, solo una aceptación profunda. Esto que te comparto no es una teoría sacada de un libro polvoriento, es lo que viví en mis propias carnes. Sentí la frustración, sentí la duda que te quema el pecho cuando los resultados no llegan. Pero también sentí la liberación absoluta de saber que yo tenía el mando. Me gustaría mucho saber qué piensas sobre esto. Déjame tu opinión en la caja de comentarios porque tu perspectiva es vital para que todos sigamos aprendiendo sobre este poder interior. A veces, leer cómo otros han hecho este cambio de chip nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos locos, que realmente somos los operarios de nuestra propia realidad. Prueba esto hoy mismo, no mañana, hoy. Cambia una sola pregunta que te hagas a menudo. En lugar de preguntarte por qué las cosas son difíciles, pregúntate qué se siente al caminar con la ligereza de alguien que ya lo tiene todo resuelto. Nota cómo cambia tu postura, cómo tu respiración se vuelve más profunda. No necesitas permiso de nadie para asumir tu grandeza.
El mundo es un gran escenario y tú eres el autor, el director y el protagonista. Si no te gusta el guión que estás interpretando, simplemente cámbialo. Dale like a este video si sientes que este mensaje está resonando en lo más profundo de tu ser, eso ayuda a que estas verdades lleguen a más personas que, como tú y como yo, alguna vez se sintieron perdidas en el laberinto de sus propios pensamientos. A veces me preguntan, ¿pero cómo puedo estar seguro? Y yo siempre respondo lo mismo, no puedes estar seguro hasta que lo vives. La seguridad es el resultado del experimento, no el requisito previo. Yo no estaba seguro cuando empecé a preguntar de forma diferente, estaba desesperado. Pero en esa desesperación encontré la grieta por donde entró la luz. Entendí que mi conciencia es la única realidad, y que todo lo que veo afuera es solo una sombra proyectada de lo que ocurre dentro de mi cabeza. Si la sombra no te gusta, no intentes borrarla con las manos, cambia la luz que la proyecta. Es tan simple que a la mente lógica le cuesta aceptarlo, pero así de poderosa es la ley que rige nuestra existencia. A veces me quedo pensando en cómo desperdiciamos tanta energía tratando de convencer al mundo de nuestras capacidades, cuando el único que necesita ser convencido es el que nos devuelve la mirada en el espejo cada mañana. Recuerdo una noche en la que el frío no solo estaba en el aire, sino calado en mis huesos por la incertidumbre financiera. Tenía facturas que parecían montañas imposibles de escalar. Mi error, y quizás el tuyo también ahora mismo, era que mi pregunta interna era una confesión de derrota. Me decía a mí mismo, ¿de dónde va a salir el dinero? Esa pregunta es una trampa mortal, porque obliga a tu mente a mirar hacia atrás, hacia tus limitaciones pasadas, hacia tus contactos vacíos o tus talentos no reconocidos. Fue ahí cuando comprendí que si quería un resultado que nunca había visto, tenía que atreverme a preguntar de una forma que desafiara toda lógica humana. Me puse a caminar por la habitación, sintiendo el suelo bajo mis pies, y decidí hacer un experimento que me pareció ridículo en ese momento. Me pregunté, ¿por qué me siento tan increíblemente aliviado ahora que todo se ha solucionado de forma tan maravillosa? Al principio, mi intelecto se rió de mí. Me gritaba que era un mentiroso, que las cuentas seguían ahí sobre la mesa, blancas y amenazantes. Pero persistí. No busqué la respuesta en mi cuenta bancaria, sino en el hormigueo de mis manos, en la expansión de mis pulmones. Busqué el sentimiento del alivio. ¿Sabes qué pasó? Que el alivio no es algo que compras, es algo que asumes. Y en cuanto esa vibración de satisfacción empezó a ganarle la batalla al miedo, el entorno empezó a crujir. No pasaron semanas, ni meses. Fue una cascada de eventos que parecían coincidencias, pero que yo sabía que eran los ecos de mi nueva pregunta. La gente suele creer que para cambiar su vida necesita un plan de acción de 100 pasos, pero se olvidan del paso cero, el estado de conciencia desde el cual nace la acción. Si actúas desde la carencia, cada paso que des te hundirá más en el fango. Es como intentar limpiar una mancha en la pared con las manos sucias. Solo vas a hacer un desastre más grande. Tienes que limpiar la fuente primero. Te lo digo en serio, la mayoría de los problemas que te quitan el sueño hoy desaparecerían si tan solo pudieras sostener, por 10 minutos, la pregunta de cómo se siente ser la persona que ya superó ese obstáculo. Sin esfuerzo, sin apretar los dientes. Como quien se recuesta en su silla favorita después de un largo día de trabajo, sabiendo que la cena está servida y la casa está segura. Esa paz es la moneda con la que compras tu realidad. Me di cuenta de que mi mente era como un jardín descuidado, lleno de maleza que yo mismo había plantado con mis quejas constantes. Cada vez que decía que las cosas estaban difíciles, le echaba agua a la mala hierba. Al cambiar mi forma de interrogar a la vida, fue como si empezara a plantar rosas en medio del desierto. Al principio no se ven, están bajo tierra, pero la fragancia ya está ahí si sabes olerla. Me gustaría que te tomaras un segundo para escribir en la caja de comentarios, ¿cuál es esa pregunta que te has estado haciendo y que hoy te das cuenta que te está hundiendo? Compartirlo nos ayuda a soltar esa carga, a ver que no somos los únicos que hemos estado preguntando mal. A veces, ponerle nombre a nuestro error es el primer paso para dejarlo ir para siempre. Prueba esto hoy, justo antes de dormir, cuando la frontera entre este mundo y el mundo de los sueños se vuelve borrosa. No repitas palabras vacías. En lugar de eso, lanza al aire de tu imaginación una pregunta que implique que tu deseo ya es un hecho consumado. Algo como, ¿cómo es que todo se alineó tan perfectamente a mi favor? Deja que esa pregunta flote en tu mente mientras te quedas dormido. No busques la respuesta lógica, deja que el sentimiento de la respuesta te envuelva como una manta cálida.
Al despertar, notarás que algo ha cambiado en tu mirada. El mundo sigue siendo el mismo, pero tú ya no eres el mismo, y por lo tanto, el mundo no puede evitar transformarse para seguirte el ritmo. Es una ley tan exacta como la gravedad, aunque no la enseñen en las escuelas. A veces me sentía solo en este camino, pensando que tal vez me estaba volviendo loco al ignorar los hechos físicos. Pero luego recordaba que todos los grandes logros de la humanidad empezaron como una idea que desafiaba los hechos. El puente no estaba ahí hasta que alguien decidió que ya lo cruzaba en su mente. Tu salud, tu relación, tu éxito, ya existen en un estado de vibración que solo espera que tú te sintonices con ellos. No es magia, es psicología espiritual aplicada. Es entender que tu atención es el pincel con el que pintas tu día a día. Si enfocas tu atención en la pregunta correcta, el cuadro cambia de color instantáneamente. He visto personas salir de las situaciones más oscuras simplemente por cambiar su diálogo interno. No hicieron grandes rituales, no necesitaron talismanes. Solo cambiaron la dirección de su mirada mental. Es como cuando buscas las llaves por toda la casa y no las encuentras porque estás convencido de que las perdiste. En cuanto cambias el chip y dices, sé que están aquí, aparecen frente a tus ojos en el lugar más obvio. La vida funciona igual. Las soluciones están frente a ti, pero tu pregunta de escasez las vuelve invisibles. Al preguntar desde el cumplimiento, las escamas caen de tus ojos y ves el camino que siempre estuvo ahí, esperando a que te atrevieras a caminarlo. Dale like a este video si sientes que este mensaje es el empujón que necesitabas para dejar de pelear con las sombras y empezar a encender tu propia luz. No es un camino de perfección, es un camino de persistencia. Habrá días en los que la vieja pregunta quiera volver, días en los que el miedo te susurre al oído que nada ha cambiado. En esos momentos, respira profundo y vuelve a tu centro. Vuelve a esa pregunta poderosa que lo cambia todo. Recuerda que tú eres el centro de tu universo y nada puede suceder en tu mundo que no haya sido primero una conversación secreta en los pasillos de tu mente. Cambia la conversación, cambia la pregunta, y verás cómo el mundo se rinde a tus pies de la forma más natural y hermosa posible. Hay algo casi eléctrico en el aire cuando finalmente dejas de pelear contra lo que tus ojos te dicen que es real. ¿Sabes qué es lo que más nos detiene? Esa maldita necesidad de tener una explicación lógica para todo antes de permitirnos sentirlo. Recuerdo caminar por las calles de Nueva York, sintiendo el viento frío golpearme la cara, mientras por dentro intentaba convencerme de que era un hombre de éxito. La gente pasaba a mi lado, apurada, cada uno encerrado en su propia prisión de preocupaciones, y yo me sentía como un extraño en una tierra extraña. Me preguntaba constantemente qué estaba haciendo mal, hasta que me di cuenta de que mi error era tratar de construir sobre cimientos de arena. Estaba tratando de hacer que algo sucediera, en lugar de simplemente ser la persona a la que esas cosas le suceden de forma natural. Te voy a contar algo personal que me tomó años digerir. Hubo un tiempo en el que mi mayor temor no era el fracaso, sino la posibilidad de estar engañándome a mí mismo. Esa duda es como un veneno lento. Te sientas en silencio, cierras los ojos y tratas de evitar el sentimiento de tu deseo cumplido, pero una voz en el fondo de tu cabeza se burla de ti. Te dice que eres un tonto, que el mundo real no funciona así. Pero, ¿qué es el mundo real sino el resultado de lo que hemos aceptado como verdad en la intimidad de nuestra propia mente? Ese día, parado en una esquina cualquiera, decidí que no me importaba si era una ilusión. Decidí que prefería vivir en la ilusión de mi éxito que en la realidad de mi miseria. Y en ese preciso instante, cuando solté la necesidad de tener razón, la tensión en mi pecho desapareció. Es como cuando intentas recordar el nombre de una canción. Cuanto más te esfuerzas, más se escapa. Pero en el momento en que te rindes, en que dejas de preguntar con angustia y simplemente te relajas, ¡pum!, el nombre aparece en tu mente sin el menor esfuerzo. La vida funciona exactamente con ese mismo ritmo. Cuando preguntas cómo, estás enviando una señal de que no sabes, de que estás fuera de la solución. Pero cuando cambias la pregunta por una sensación de asombro, como quien acaba de recibir un regalo inesperado, estás abriendo la puerta de par en par. No tienes que saber el camino se construye bajo tus pies mientras caminas con la seguridad de que ya has llegado a tu destino. A veces me pongo a observar a los niños en el parque. Ellos no se preguntan si tienen derecho a ser felices o si es posible que sus juegos se vuelvan realidad. Simplemente lo viven. Se convierten en el héroe, en el explorador, en el mago. No hay duda en sus ojos porque su imaginación es más real para ellos que el suelo que pisan.
Nosotros, con toda nuestra supuesta sabiduría de adultos, hemos perdido esa capacidad de asombro. Nos hemos vuelto expertos en predecir el desastre. Pero hoy quiero invitarte a que recuperes esa mirada. Prueba esto hoy, actúa como si fueras el protagonista de la historia más increíble jamás contada. No para los demás, sino para ti mismo, en el secreto de tu propio corazón. Me encantaría que me dejaras saber tu pregunta en los comentarios, pero no una pregunta de duda, sino esa pregunta que te harías si supieras que el éxito es inevitable. ¿Qué preguntarías si no tuvieras miedo? Al escribirlo, le estás dando forma a tu nueva realidad, estás sacando la idea del mundo de las sombras y poniéndola bajo la luz. A veces, leer las preguntas de otros nos hace darnos cuenta de que nuestras metas no son tan inalcanzables como pensábamos. Nos damos cuenta de que todos estamos navegando el mismo mar, solo que algunos han decidido cambiar el rumbo de su barco. Muchas veces, cuando las cosas no salían como yo quería, sentía una frustración que me quemaba por dentro. Me sentía traicionado por mis propios pensamientos. Pero aprendí que la frustración es solo una señal de que estás intentando forzar la cerradura en lugar de usar la llave. La llave es el sentimiento. No es una emoción pasajera, es un estado profundo de ser. Es como ese momento justo antes de que empiece a llover, cuando el aire cambia de olor y la luz se vuelve diferente. Sabes que la lluvia viene, no necesitas ver la primera gota para estar seguro. Así debe ser tu convicción. Si puedes oler el éxito antes de verlo, ya es tuyo. Recuerdo a un amigo que estaba desesperado por una oportunidad laboral. Se pasaba el día preguntando por qué nadie lo llamaba, porque su talento no era valorado. Estaba exhausto. Le dije, deja de preguntar por qué no te llaman y empieza a preguntar qué se siente tener que elegir entre 3 ofertas maravillosas. Al principio me miró como si estuviera loco. Pero lo hizo. Cambió su diálogo interno de la noche a la mañana. Dejó de ser el buscador para convertirse en el buscado. Y no fue magia oscura, fue simplemente que su energía cambió, su forma de hablar cambió, su confianza se volvió magnética. Las oportunidades no aparecieron, él las hizo visibles porque finalmente estaba sintonizado con ellas. Dale like a este video para que este mensaje llegue a más personas que están cansadas de luchar contra la corriente. A veces, todo lo que necesitamos es un recordatorio de que no somos víctimas del azar, sino dueños de nuestra atención. Tu atención es el regalo más preciado que tienes. Donde pones tu atención, pones tu vida. Si la pones en la falta, tendrás más falta. Si la pones en la pregunta que implica abundancia, la abundancia te encontrará, incluso si intentas esconderte de ella. No es un proceso externo, es un viaje hacia adentro, hacia ese lugar donde tú y el Creador son uno mismo. No te preocupes si al principio te sientes un poco extraño. Es normal. Estás rompiendo con años de programación mental, con décadas de creer que el mundo exterior es el jefe. No lo es. El mundo exterior es solo un eco de lo que ya ocurrió en tu conciencia. Es como el rastro que deja un avión en el cielo, el avión ya pasó por ahí, lo que ves es solo el residuo. No intentes cambiar el residuo, sigue al avión. Sigue a tu imaginación. Ella es la que marca el rumbo, la que decide hacia dónde se dirige tu vida. Si te atreves a preguntar desde el final, desde el cumplimiento, verás que el tiempo y el espacio se doblan para servirte. Porque al final del día, no estás pidiendo permiso para existir, estás reclamando el lugar que te corresponde por derecho de conciencia. Y ese lugar es, y siempre ha sido, el de la plenitud absoluta. A veces, me detengo a observar cómo la gente camina por la calle, con el ceño fruncido, rumiando problemas como si masticaran piedras. Yo era exactamente así. Recuerdo una tarde en particular, caminaba por un parque y veía a las personas disfrutar del sol, mientras yo sentía que llevaba una nube negra personal justo encima de mi cabeza. Mi pregunta interna era constante y destructiva, ¿cómo voy a salir de este agujero? Esa pregunta, aunque parece lógica, es un ancla. Te mantiene atado al fondo del pozo porque obliga a tu cerebro a buscar soluciones basadas en la desesperación. Pero esa tarde, me senté en un banco de madera astillada y me dije, basta. Me obligué a cerrar los ojos y, a pesar del ruido del tráfico y de los niños corriendo, lancé una pregunta al vacío de mi mente, ¿por qué todo me está saliendo tan increíblemente bien ahora? ¿Sabes qué fue lo más extraño? Que al principio sentí una resistencia física, casi como si mi cuerpo se negara a aceptar esa posibilidad. Me dolía la cabeza. Era la fricción entre el hombre que creía ser, el que sufre, y el hombre que estaba naciendo, el que posee.
Pero persistí. No busqué pruebas en mi billetera ni en mi buzón de correo. Busqué la prueba en la sensación de mis hombros relajándose. Te voy a contar algo personal, esa fue la primera vez que entendí que el cambio no es un evento externo, sino un cambio de clima interno. Si puedes cambiar el clima de tu mente de una tormenta de dudas a una tarde despejada de gratitud, el mundo exterior no tiene más remedio que dejar de llover. Es como cuando intentas sintonizar una radio vieja, de esas que tienen una perilla que debes girar con mucha precisión. Si estás apenas 1 milímetro fuera de la frecuencia, solo escuchas ruido, estática, voces distorsionadas. La mayoría de nosotros vive su vida en la estática de la queja. Preguntamos por qué estamos solos, por qué estamos enfermos, por qué no hay suficiente dinero. Y la radio de la vida, fiel a nuestra sintonía, nos devuelve más ruido. Pero en el momento en que giras la perilla y haces la pregunta del cumplimiento, la música empieza a sonar. No es que la música no estuviera ahí antes, es que tú no estabas en la frecuencia correcta para escucharla. Me encantaría que me contaras en los comentarios, ¿alguna vez has sentido ese cambio de frecuencia, aunque sea por un segundo? Ese momento en el que, sin ninguna razón lógica, sentiste que todo iba a estar bien. Comparte tu experiencia porque cuando nos leemos, nos damos cuenta de que este clic mental es real y que no estamos solos en este proceso de redescubrimiento. Prueba esto hoy, especialmente si te sientes acorralado por las circunstancias. Deja de intentar resolver el rompecabezas con las piezas que tienes sobre la mesa. A veces, las piezas que faltan no están en este plano físico, sino en tu capacidad de asumir que el cuadro ya está completo. Cambia tu discurso. No digas necesito, di cómo es que ya lo tengo. Es una trampa deliciosa para tu ego. Al preguntarte cómo es que ya sucedió, le quitas al ego la oportunidad de discutir si es posible o no. Ya lo estás dando por hecho. Es como el actor que ya no ensaya el guión, sino que sale al escenario y vive el papel. El público, que es tu mundo, no tiene más remedio que creerse la actuación. He pasado noches enteras lidiando con el insomnio, viendo las sombras proyectadas en el techo y sintiendo que el tiempo se me escapaba de las manos. En esos momentos de vulnerabilidad, es muy fácil caer en la pregunta del miedo. Pero aprendí que incluso en la oscuridad más profunda, puedes encender una cerilla mental. Una sola pregunta de asombro puede iluminar toda la habitación de tu conciencia. ¿Qué se siente ser tan amado y apoyado por la vida? Haz esa pregunta y quédate quieto. No busques palabras, busca el calor que esa idea genera en tu pecho. Ese calor es la semilla de tu nueva realidad. A veces la gente me dice que esto suena demasiado simple para ser verdad. Y yo les respondo, ¿acaso la complicación te ha servido de algo hasta ahora? Hemos sido entrenados para creer que el valor viene del sacrificio y del sufrimiento, pero la verdad es mucho más amable. La vida no te pide que sufras para ganar el premio, te pide que aceptes que el premio ya es tuyo. Dale like a este video si estás listo para soltar la idea de que la vida debe ser una lucha constante. Al hacerlo, le das permiso a tu mente para buscar caminos de menor resistencia, para encontrar los milagros que se esconden en lo cotidiano. Recuerdo a una mujer que conocí, estaba devastada por una ruptura amorosa. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal, porque no era suficiente. Estaba atrapada en un bucle de rechazo. Le sugerí que cambiara la pregunta por ¿por qué me siento tan valorada y deseada ahora mismo? Al principio lloró, me dijo que era imposible. Pero después de unos días de practicarlo, su rostro cambió. Su energía se volvió diferente. No porque el ex regresara, que a veces sucede, sino porque ella dejó de ser una mujer que mendigaba amor para convertirse en una mujer que contenía amor. Y, por supuesto, la vida respondió trayendo a personas que reflejaban ese nuevo valor que ella se había dado a sí misma. No subestimes el poder de tus conversaciones secretas. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha es el plano arquitectónico de tu futuro. Si tus preguntas son de escasez, estás construyendo una choza. Si tus preguntas son de abundancia, estás diseñando un palacio. No importa dónde estés hoy, si en una celda o en una oficina de lujo. Tu mente es libre. Y en esa libertad, tienes el poder de preguntar de una forma que haga que las paredes se disuelvan. Todo comenzó a cambiar para mí cuando dejé de pedir permiso al mundo para ser feliz y empecé a preguntarle a mi imaginación que se sentía ser el hombre que ya lo tenía todo. Esa es la verdadera rebelión, la única que realmente importa. A veces me pregunto cuántas veces pasamos por delante de nuestra propia fortuna sin verla, solo porque estamos demasiado ocupados mirando el suelo, contando las grietas del pavimento.
Te voy a contar algo que me pasó hace años, algo que me dio mucha vergüenza en su momento pero que me enseñó la lección más grande de mi vida. Estaba obsesionado con alcanzar una meta específica, un reconocimiento que creía que me daría el valor que yo no me daba a mí mismo. Trabajaba duro, hacía mis visualizaciones, pero nada. Un día, mientras intentaba manifestar con una intensidad que rayaba en la desesperación, me vi en el reflejo de una vitrina. Tenía los hombros tensos y una expresión de angustia que daba miedo. Me di cuenta de que mi pregunta interna era, ¿cuándo voy a ser suficiente para que esto ocurra? Esa pregunta es una sentencia de muerte para cualquier deseo. Es admitir que ahora mismo eres pequeño, que te falta algo, que el universo te debe algo que no te quiere dar. Fue un golpe de realidad brutal. Me di cuenta de que estaba tratando a la conciencia como si fuera un jefe tacaño al que hay que convencer con horas extras de angustia mental. ¿Sabes qué hice? Me solté. Me eché a reír ahí mismo en la calle, como un loco. Entendí que la razón por la que nada cambiaba era porque yo seguía siendo el mismo hombre que preguntaba desde la carencia. Cambié mi enfoque por completo y empecé a preguntarme, ¿cómo es que la vida se volvió tan generosa conmigo de repente? No tenía sentido lógico. Mis circunstancias eran las mismas de hace 5 minutos, pero mi atmósfera interior cambió de un sótano oscuro a una terraza bajo el sol de mediodía. Y ahí es donde la magia, la verdadera magia que no es más que ley aplicada, empezó a derramarse en mi día a día de formas que ni siquiera pude haber planeado. La mayoría de la gente comete el error de creer que los milagros son interrupciones de la ley natural, pero no es así. Los milagros son el cumplimiento de la ley en un nivel que la mente racional no puede entender. Es como cuando un niño mira un truco de magia y cree que el conejo salió de la nada. El mago sabe que el conejo ya estaba ahí, solo que el público no sabía dónde mirar. Tu éxito, tu salud, esa paz que tanto buscas, ya están ahí, en el sombrero de tu conciencia. Pero si tu pregunta es ¿dónde está el conejo?, tus ojos se enfocarán en el vacío. Si tu pregunta es ¿cómo es que este truco es tan perfecto?, tu atención se alinea con el resultado final y el conejo tiene que aparecer por pura necesidad escénica. Me gustaría mucho que te detuvieras un momento y me dejaras tu opinión en la caja de comentarios sobre esto. ¿Sientes que estás forzando las cosas o que estás permitiendo que fluyan? A veces, solo con admitir que hemos estado empujando una puerta que se abre hacia adentro, todo el peso desaparece. Leer cómo otros han soltado esa carga nos da el permiso que a veces necesitamos para dejar de sufrir. Porque, seamos sinceros, nos han enseñado que si no duele, no cuenta. Pero yo te digo que si duele, es porque lo estás haciendo mal. La verdad es ligera, no pesa. Prueba esto hoy mismo, cuando sientas que la presión del mundo exterior te aprieta el cuello. Detente. No intentes arreglar el problema afuera. Mira hacia adentro y pregúntate con una curiosidad genuina, casi juguetona, ¿qué se siente al ser alguien que siempre tiene la respuesta correcta en el momento justo? Nota que no estás buscando la respuesta, estás buscando el sentimiento de tenerla. Es un matiz pequeño, pero lo cambia todo. Es la diferencia entre ser un buscador y ser un hallador. El mundo está lleno de buscadores que se mueren sin encontrar nada porque su identidad está pegada a la búsqueda, no al hallazgo. Sé un hallador. Pregunta desde la posición de quien ya encontró el tesoro y solo está disfrutando de la vista. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace mucho tiempo, estaba sumido en una depresión profunda porque sentía que la vida lo había olvidado. Su pregunta constante era ¿por qué a mí? Esa pregunta es un imán para la tragedia. Le pedí que hiciera un esfuerzo supremo por una semana y cambiara esa pregunta por ¿cómo es que hoy me siento un poco más vivo que ayer? Era una pregunta pequeña, manejable. No le pedí que saltara a la iluminación total, solo que cambiara la dirección de su mirada. Al cuarto día me llamó llorando, pero de alegría. Me dijo que había visto un amanecer y que, por primera vez en años, el color del cielo le había parecido un regalo personal. La vida no había cambiado, su pregunta había abierto una ventana que estaba sellada con el cemento de su propia autocompasión. Dale like a este video para que este mensaje de libertad llegue a alguien que hoy se siente atrapado en su propia mente. A veces, una sola frase, una sola pregunta diferente, puede ser la llave que abre la celda. No estamos aquí para sufrir, estamos aquí para expresar la plenitud de lo que somos. Pero esa plenitud no puede entrar en una copa que ya está llena de quejas. Tienes que vaciarte de tus viejas preguntas para que las nuevas respuestas tengan espacio para aterrizar. Es un proceso de desaprendizaje más que de aprendizaje.
no te tomes la vida tan en serio, al final del día es un juego de espejos. Lo que ves afuera es solo un reflejo de tu estado mental dominante. Si cambias el estado, el reflejo no tiene más remedio que seguirte. Es como tu sombra, no puedes correr más rápido que ella para escapar, pero puedes moverte hacia la luz y ver cómo cambia de forma o desaparece. Tu luz es tu capacidad de preguntar desde el final, desde el deseo cumplido. Hazlo con la confianza de un niño que sabe que su padre le dará lo que pidió, simplemente porque lo pidió. Sin dudas, sin planes de contingencia, sin miedo al mañana. Porque el mañana no es más que el hoy que has sembrado con tus preguntas presentes. Sembremos abundancia hoy, para que la cosecha sea inevitable. Hay un silencio muy particular que ocurre justo antes de que una gran verdad se asiente en el alma, es como ese instante de calma chicha antes de que la lluvia limpie el aire. Te voy a contar algo personal que me sucedió cuando ya creía haberlo entendido todo. Me encontré llorando frente a un escaparate lleno de cosas que supuestamente deseaba. Pero sentía un vacío que ninguna de esas cosas podía llenar. Me di cuenta de que mi error seguía siendo el mismo de siempre, estaba proyectando mi felicidad hacia un futuro que nunca llegaba porque mi pregunta interna era: ¿cuándo seré lo suficientemente feliz como para no necesitar nada más? Esa pregunta es una paradoja cruel, porque el cuándo siempre es una promesa de mañana, y el mañana, como bien sabes, es un espejismo que se aleja conforme caminas hacia él. En ese momento, en medio de la gente que caminaba deprisa, solté la carga y simplemente pregunté: ¿qué se siente estar absolutamente satisfecho con lo que soy ahora mismo? Ese pequeño cambio, ese giro de timón en mi diálogo privado, hizo que el mundo a mi alrededor perdiera su nitidez agresiva y se volviera una acuarela suave. ¿Sabes qué pasó? Que al dejar de interrogar al futuro sobre mi valor, el presente me entregó todo lo que le había estado pidiendo durante años. Fue como si la vida estuviera esperando a que yo dejara de perseguirla para poder alcanzarme. Es algo que me gustaría que experimentaras hoy mismo, no como una tarea pesada, sino como un juego de niños. Prueba esto al llegar a casa, mírate al espejo y no busques imperfecciones, no busques arrugas ni señales de cansancio. Hazte una pregunta diferente: ¿cómo es posible que haya tanta magia contenida en este cuerpo? Deja que la pregunta flote, no le exijas una respuesta intelectual, solo siente el calor de la posibilidad. Me encantaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre este punto. ¿Crees que somos esclavos de nuestras preguntas o somos los amos que aún no han aprendido a mandar? A veces nos da miedo tomar el mando porque eso significa que no tenemos a quien culpar de nuestra desdicha, y eso, te lo digo de corazón, da un poco de vértigo. Pero en ese vértigo está la verdadera libertad. Leer sus reflexiones me hace ver que este despertar no es un evento aislado, sino un incendio forestal de conciencia que está quemando los viejos bosques de la limitación humana. La mayoría de nosotros vive con el freno de mano puesto, preguntándonos por qué el motor hace tanto ruido pero el coche no avanza. El freno de mano es esa pregunta de seguridad que siempre empieza con un pero. Quiero esto, pero, ¿y si no sale bien? Esa es la pregunta de un hombre que aún no confía en su propia divinidad. Te digo en serio que el universo no entiende de peros, solo entiende de estados de ser. Si tu estado es de duda, el universo te da razones para dudar. Pero si tu pregunta es de triunfo, la vida te abre paso como si fueras la realeza caminando por una alfombra roja. No es arrogancia, es reconocer quién eres realmente detrás de la máscara de la personalidad. Recuerdo a una joven que estaba atrapada en un trabajo que odiaba, sentía que sus días se marchitaban como flores sin agua. Su pregunta diaria era: ¿por qué tengo tan mala suerte? Esa pregunta era como un veneno que ella misma se servía en el desayuno. Le pedí que hiciera un experimento radical, que por un solo día preguntara: ¿qué aventuras maravillosas me esperan hoy en este lugar? Al principio me dijo que se sentía ridícula, como si estuviera mintiendo. Pero le dije: ¿acaso tu pregunta sobre la mala suerte es una verdad absoluta? No, es solo una interpretación. Si vas a inventar una historia, asegúrate de que sea una donde tú ganes. A la semana, le ofrecieron un ascenso en un área que le apasionaba, en el mismo edificio donde antes se sentía prisionera. El edificio no cambió, ella cambió la cerradura de su mente con una pregunta diferente. Dale like a este video si sientes que hoy algo se ha movido dentro de ti, si sientes que esa vieja armadura de quejas empieza a pesar demasiado y estás listo para dejarla caer. Al hacerlo, le dices a tu subconsciente que ya no necesitas la protección del victimismo. Ya no necesitas preguntar por qué a mí, porque ahora sabes que la pregunta es ¿por qué no yo?
No hay límites, salvo los que tú mismo dibujas con la tiza de tus inseguridades. Y lo mejor de todo es que tú tienes el borrador en la mano. No busques resultados afuera para validar lo que sientes dentro, eso es poner el carro delante del caballo. Siente la respuesta a tu pregunta de poder ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. Deja que ese sentimiento de ya está hecho se filtre por tus poros. Como el niño que imagina historias y se olvida por completo de que está en su habitación, entra en tu deseo con tal intensidad que el mundo físico te parezca el sueño y tu imaginación sea la única realidad sólida. Es ahí, en ese punto de saturación emocional, donde todo lo que preguntaste de forma diferente comienza a manifestarse con una naturalidad que te hará sonreír. Al final, este viaje no se trata de conseguir cosas, se trata de recordar quién es el que pregunta. No eres un mendigo pidiendo migajas al destino, eres el arquitecto que decide qué forma tendrá el horizonte. Cambia la pregunta, deja de interrogar a la carencia y empieza a interrogar a la plenitud. El mundo es solo un eco de tu voz interna, así que asegúrate de que lo que grites al vacío sea un canto de victoria y no un grito de auxilio. La vida es un espejo que no puede darte nada que no seas tú mismo. Sé la abundancia, sé el amor, sé el éxito antes de que aparezcan, y verás que, de inmediato, todo lo que antes parecía imposible se vuelve tu nueva y bendita normalidad. Todo comenzó a cambiar para mí aquel día, y hoy, ese cambio es tu derecho de nacimiento. Aduéñate de él.